Estamos listos. Bueno, ahí se oye todavía bien, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a empezar la charla el día de hoy. Es una charla, no quiero decir introductoria, pero es un tema súper amplio, pero sí quería yo que juntos reflexionáramos sobre este tema que corre muchas veces en dos avenidas, digamos, una satanizadora, que habla de que siempre las minorías del Imperio Otomano fueron violentadas, fueron agredidas. Esa es una versión satanizadora del Imperio Otomano y sus minorías. Y por otro lado, una apologista, que tampoco nos funciona. En esa versión apologista parece que el Imperio Otomano fue el cielo en la tierra, todo fue flores. Yo creo que en medio vamos a encontrar algunas formas de estudiar el tema. Hoy no voy a ser tan descriptivo sobre las minorías, aunque sí platicaremos un poquito de ellas, pero sí los invito a que empecemos a conocer un poco la forma de aproximarse al tema. Ahí ya luego con Vivi platicaremos para el próximo semestre, después de vacaciones. Sería interesante hacer un curso sobre este tema y dedicarle una sesión a cada minoría, porque a lo largo del Imperio Otomano, cada minoría, tanto las oficiales que veremos como las no oficiales, experimentaron diferentes procesos, ¿no? Entonces vamos para allá. La literatura académica sobre el tema es súper amplia. Aquí les puse algunas sugerencias. Sobre el Imperio Otomano se ha escrito muchísimo. Tristemente, lo que se escribe en América Latina sobre el Imperio Otomano a mí en lo personal no me satisface todavía. Nos falta mucho para poder tener especialistas en este tema que sepan hablar otomano, el turco antiguo, acceder a archivos, hacer un trabajo, digamos, más profundo. Pero vean aquí algunas, por ejemplo, la de Baskin Oran, la de Nicola Melis, que es una edición de varios artículos, y este libro, este es Colin Imber, es una gran referencia sobre el Imperio Otomano en general. Ahí ven el libro arriba, ¿no? De Ottoman Empire, la estructura del poder, es muy interesante cómo lo aproxima Imber. Karen Barkley habla de una perspectiva comparada del imperio, y algo que es muy básico, entender los conceptos del Imperio Otomano. Me parece que este esfuerzo de Tabor Agoston y Bruce Masters es muy importante, una enciclopedia del Imperio Otomano, porque explica cada término. Es muy importante saber cuando hablamos de qué es sultán, qué es un milet, qué es un dhimmi, qué fue una minoría, de ver cómo lo entendía. La clase no es sobre el Imperio Otomano en sí, la charla. Ustedes pueden ir preguntando lo que ustedes quieran ahí en el chat. También si a alguno le interesa para agosto, septiembre, ahí vemos con Vivi, tomar el curso como los hemos dado, vayan mandando sus mails ahí para que los vaya apuntando Vivi, luego yo, porque es que no los puedo ver yo. Pero cuando hablamos del Imperio Otomano, hablamos de un proceso de expansión y complejización de las estructuras de poder otomanas. Antes de abordar el tema, yo quiero dejar 4 puntos básicos desde los cuales pensar el Imperio Otomano, ¿ok? En este tema de las minorías. Número 1, el imperio fue siempre imperio. ¿Me explico? El imperio no fue una república, no fue una federación, fue un imperio y operó con lógicas imperiales. Número 1. Número 2, fue un imperio musulmán. Por más que haya habido integración, asimilación, opciones de conversión que veremos que muchos judíos, muchos armenios, muchos griegos se acabaron convirtiendo al Islam y escalaron posiciones de poder, a pesar de esa tolerancia hacia la religión y hacia otras formas de la religiosidad, el imperio era un imperio musulmán en sus formas imperiales y también en la visión del mundo. Todas las conquistas territoriales que ven en el mapa se hicieron a nombre del Islam. Son desde el primer personaje que es Osman, que establece la dinastía otomana, la dinastía Osmanlí, su hijo Orhan, su nieto Murad, todos los que serían sultanes que conocemos ahora, todos hicieron las expansiones territoriales a nombre del Islam. Tenían siempre el término Ghazi, un luchador por el Islam. Número 2, entonces tenemos que es imperio, tenemos que es musulmán. Número 3, fue un imperio sunita. Muchas veces se nos olvida y dejamos de lado la experiencia de otros grupos musulmanes, lo veremos al final de la charla de hoy, grupos musulmanes no sunitas que experimentaron persecución dentro del Imperio Otomano, porque no es suficiente decir que fue un imperio, no es suficiente decir que fue un imperio musulmán, islámico, no es suficiente decir que fue un imperio musulmán sunita, también fue un imperio túrquico, que empezó un proceso complejo, inacabado, que incluso en la República continuó, de turquificación del imperio. Entonces, imperio musulmán, sunita,
no shia. El imperio shia sería un contrincante, sería el imperio safávida, imperio iraní, lo veremos adelante. Número 4, turco. Por eso por un lado, ¿ok? Y número 2, el imperio otomano en estas expansiones es lógico. Tuvo que complejizar su administración porque cada vez había más territorio y más población habitada por no musulmanes. Vean el mapa. Nuestra historia empieza en la manchita café que ven en el centro. Para el 1300, para el siglo XIV, eso es lo que la dinastía de los Osmanlís, la casa de Osman, controlaba. De 1300 a 1359 nos lleva a lo naranja, ¿lo ven? Ahí conquista Bursa, por ejemplo, que sería una capital del Estado otomano, en expansión. Luego las adquisiciones espectaculares de los Balcanes, de 1359 a 1451, y ahí, cuando el Imperio Otomano se expande a los Balcanes, la inmensa mayoría de la población es cristiana, ¿ok? Judía también. Toda esta expansión, insisto, hay que verla con los ojos de que entre más población adquiera el Imperio Otomano, también la sociedad otomana se vuelve más diversa, ¿ok? No solo en lo religioso, también en lo étnico. Piénsenlo en términos étnicos, pues norte de África, Medio Oriente, partes de Europa, frontera con Viena, luego con lo morado que ven ustedes ahí, conquistando Belgrado, Kosovo, Sofía, Salónica, el imperio sigue acumulando población no musulmana, ¿ok? Y luego ya las conquistas del norte de África y del este, digamos, esta parte de Meca, Medina, Basora, todas estas zonas, sí es una sociedad mayoritariamente musulmana, pero también muchos chiitas, muchos shia, no musulmán sunita, ¿ok? Entonces, el imperio, a mayor expansión territorial, mayor diversidad poblacional, y es ahí donde la estructura imperial se adaptó. El Imperio Otomano fue un imperio muy eficiente en sus adaptaciones a los cambios, ya en el siglo XIX le costó más, como veremos, ¿no? Hay ciertos conceptos esenciales, pueden ir mandando sus preguntas al chat, como les decía. Hay ciertos conceptos esenciales para estudiar a las minorías del Imperio Otomano. Yo voy a poner aquí 3. Una palabra muy importante, esta imagen que ven ahí, es el Jajam Bashi, la cabeza sabia, digamos. El Jajam Bashi era el representante de los judíos del imperio, ¿ok? Entonces, toda la decoración que le puse a la presentación, para no hacerla tan aburrida, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. La palabra milet es una palabra de origen árabe, pero en el Imperio Otomano esta palabra designaba a una comunidad religiosa específica, una comunidad religiosa no musulmana, esa es la clave. Entonces, dentro del sistema milet, las minorías estaban representadas dentro del imperio por un líder comunitario. Ahí les puse el representante de la comunidad judía, el Jajam Bashi, ¿ok? Esa representación de la comunidad era en relación al poder del imperio. O sea, hay reuniones con los visires, reuniones con ciertas administradores del imperio, con el propio sultán, de representantes de la comunidad. O sea, había un representante para cada comunidad que muchas veces en momentos del imperio eran validadas o invalidadas por el poder, ¿ok? Los que se especializan en el Imperio Otomano y han podido acceder a los archivos otomanos, han publicado libros que podemos acceder, los que nos interesa el tema y no hablamos otomano, hablan que la relación con los no musulmanes del imperio estaba consistentemente en 3 milets reconocidos, 3 grandes milet. Uno, el milet ortodoxo griego, cuyo representante era el patriarca ecuménico griego. Esto es importante y cuando demos el curso de las minorías, la experiencia griega en el Imperio Otomano fue muy interesante porque en algún momento llegó a ser dominante, ¿ok? Y junto con armenios y judíos monopolizarán algunas actividades comerciales, diplomáticas, muy interesantes, ¿ok? Pero tenemos el milet griego, estaba representado por el patriarca. El segundo milet, los armenios. Su representante era el patriarca armenio de Estambul. ¿Ok? Y como ya mencioné, la comunidad judía era representada por el Jajam Bashi de Estambul. ¿Ok? Algo que a veces se nos olvida, el imperio no distinguía entre individuos. El imperio negociaba con sus minorías como comunidades completas. Entonces tú, como judío,
No eras un ciudadano por ti mismo, tú eras parte de la comunidad del Milet judío, cuyo representante era el Jajam Bashi. Él te representaba a ti como parte de la comunidad, por eso les pongo esta frase. Negociaban con sus minorías como comunidades. Un tip que a veces se nos olvida: ninguna comunidad Milet, ni la griega, ni la armenia, ni la judía, eran homogéneas. Lo veremos ahorita que tocaré el caso de los judíos y armenios, no tanto el de los griegos, no me va a dar tiempo en esta clase, pero como les digo en el curso que les propongo que demos, incluiré una clase sobre el Milet griego, pero quiero que quede claro el detalle: son visiones comunitarias. No eras un ciudadano independiente, tú eras marcado por tu pertenencia religiosa, ¿ok? Sin importar tus diferencias, entre sefaradí, ashkenazí, las diferentes comunidades armenias también eran muy regionalistas, como veremos ahora, ¿ok? Las designaciones de cada milet, del patriarca, del Jajam Bashi, del representante de cada milet, tenían que ser ratificadas oficialmente, ¿ok? Con el paso del tiempo eso fue un proceso muy protocolario, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, porque hay algo que no dije, mal por mí. No pensemos, este es otro tip que les quería dar al principio, no pensemos que hubo un enorme y completo rompimiento entre el Imperio Otomano, entre las formas del Imperio Otomano y la República de Turquía en el caso de las minorías. Hubo mucha continuidad. No me voy a detener mucho en el día de hoy, pero quiero que apunten o en su cabeza memoricen eso. No podemos seguir pensando que en este tema el Imperio Otomano desapareció y hubo una nueva forma completamente diferente de abordar el tema de las minorías. No es así. De hecho, si pensamos un poco, la marginación, la agresión, incluso la violencia, incluso masacres, pogroms e incluso impuestos diferenciados continuaron en la República de Turquía hasta entrada la década de los 50. O sea, hasta 1942, judíos, griegos y armenios pagaban un impuesto especial. Ya estamos hablando de la República de Turquía. Eso muchas veces a los que les gusta este tema y lo abordan desde la perspectiva satanizadora o apologista se les olvida. Entonces, no hay un rompimiento absoluto. Hay cambios, por supuesto. Pasamos de un imperio a una república. Pasamos a representación como individuos ante el poder. Pero en el tema de las minorías, como veremos más adelante, hubo muchas continuidades en la discriminación a las minorías principalmente, ¿ok? El tercer punto del slide es importante porque entonces, todas las diferencias al interior de cada comunidad, de cada milet, las nacionales, oye, yo soy ashkenazí, yo soy romaniot, yo soy caraíta, yo soy sefaradí, se discutían y se resolvían dentro de cada milet. Para el imperio era una comunidad, una comunidad, una comunidad, y esas diferencias internas, como veremos más adelante, son muy importantes para entender que la experiencia de las minorías religiosas en el Imperio Otomano depende. Voy a poner un ejemplo muy bobo ahorita para recuperarlo después. No va a resultar ser lo mismo ser un judío que vive en Estambul de clase acomodada y con acceso al poder, que ser un judío que vive en alguna provincia alejada del poder y vive ruralmente, como las tribus judías kurdas. Entonces, el propio concepto judío no nos es suficiente para entender la experiencia de los judíos, que era tan diversa. Hay judíos de palacio, judíos que tenían acceso a todas las élites de poder, urbanos, y hay otros que no estaban ahí, igual con armenios, igual que con griegos, y también la violencia será diferente, ¿no? En el siglo XVI, las conquistas otomanas que vimos en el mapa llevaron el control otomano a las zonas de Chipre, Medio Oriente, Creta, y entonces muchos cristianos ortodoxos e incluso patriarcados como el de Jerusalén, como el de Antioquía y el de Alejandría, patriarcados cristianos, caen bajo el poder otomano. El Imperio Otomano fue diverso étnicamente, escuchen bien lo que voy a decir, a ver si soy claro. El Imperio Otomano fue étnicamente diferente, pero fue ciego administrativamente a esas diferencias étnicas. Por ejemplo, no diferenciaba entre un kurdo y un turco, porque ambos grupos en su mayoría eran musulmanes. Pero en términos étnicos tenemos, o nacionales en el siglo XIX, tenemos a turcos, a árabes, a griegos, a serbios, armenios, judíos, búlgaros, húngaros, albaneses, nordafricanos, que de alguna manera convivían, coexistían y también tenían conflictos.
Entonces, hay que desafiar esas narrativas que nos dicen que esos grupos siempre estuvieron en conflicto, pero también esas narrativas simplistas que nos dicen que siempre convivieron. Es más complejo, ¿ok? Lo que hay que rescatar del Imperio Otomano es la enorme tolerancia más no igualdad, pequeño gran detalle, tolerancia más no igualdad, legal y administrativa hacia sus minorías. Como les intento transmitir, cuando hablamos y pensamos sobre las minorías otomanas, hay un montón de dinámicas e interacciones sociales entre ellas. Lo vemos. Judíos haciendo negocios con armenios, griegos haciendo negocios con judíos, casamientos cruzados, conversiones. Es muy completo, ¿ok? Muy complejo. En 1455, Mehmed II es proclamado sultán en la capital de ese momento del imperio, que es Edirne. La situación va a cambiar en el tema de las minorías cuando en 1453, el 29 de mayo de 1953, cae Constantinopla, la actual Estambul. La caída del Imperio Bizantino lo que hace es agregar más población cristiana y judía al Imperio Otomano. Y si bien, teóricamente, técnicamente y oficialmente el Imperio Otomano se basaba en una política de istimalet es como un concepto que es como ganar el cariño, como ganar tu corazón, ¿ok? Basándose en esta interpretación del Corán, no hay obligación en la religión. Y eso ha llevado a muchos a decir que nunca se obligó a la conversión en el Imperio Otomano. Eso es falso, como lo voy a demostrar un poquito más adelante. Entonces, una cosa es reconocer la gran tolerancia legal y administrativa, y que obviamente la vida judía, por ejemplo, fue mejor en tierras otomanas que en tierras cristianas durante mucho tiempo. Eso no nos puede llevar a decir y negar que no hubo conversiones forzadas al Islam, porque las hubo, como lo voy a demostrar un poquito más adelante, ¿ok? Obviamente, cuando pensemos en el Imperio Otomano y sus minorías, nos movemos en un espacio, como creo que estoy demostrando, diverso. Tenemos a Rumelia, tenemos a Anatolia, tenemos al Mediterráneo, tenemos al Mar Negro, y ahí hay diferencias, ¿no? El siguiente concepto que quiero enseñar el día de hoy es el de dhimmi, o en turco, zimi, ¿ok? Es un término para un súbdito, no ciudadano. El Imperio Otomano no tuvo conceptos de ciudadanía hasta entrado el siglo XX, ¿ok? Eso es un hecho. Eran súbditos, un súbdito cristiano judío bajo un gobernante musulmán, ¿ok? Estas obligaciones, en ser un súbdito, dhimmi, tenía obligaciones y derechos, digamos, ¿ok? Pero esas obligaciones y derechos son preexistentes a los otomanos, ya existían. Fueron instalados antes de la llegada de los otomanos los van a perfeccionar legalmente, ¿ok? Pero la fundación del Imperio Otomano ya hereda una visión de dhimmi del cristiano y el judío. Yo pienso que muchos de los problemas actuales contra armenios y judíos en el Medio Oriente es que no se ha cambiado la concepción que tienen muchos musulmanes de esto, el ver al judío y al cristiano como un súbdito, como un dhimmi. Incluso hay un concepto que se llama dhimmitud, que veremos más adelante, ¿ok? El trato preferencial, aunque diferenciador a las religiones reveladas, como el judaísmo y cristianismo, tiene sus bases incluso en la época de Mahoma, ¿ok? Y se les pongo la idea, ¿no? Pero lo que estableció el Imperio Otomano con sus minorías, y que espero que eso quede más que claro, es como les pongo abajo, una relación clientelar, ¿ok? Tienes ciertos derechos que yo te otorgo a ti porque yo soy tu guardián, ¿ok? Ciertos derechos a la propiedad, con algunas limitaciones, tienes derecho a tu organización interna, tienes derecho a tu práctica religiosa, pero tú me vas a pagar un impuesto especial, la jizya, ¿ok? Y el impuesto que pagaban todos los tenedores de tierra, que era el haraj, ¿ok? Esto no lo voy a detener, pero la relación con las comunidades no musulmanas, el primer imperio, el primer califato que lidia con ellos es el califato omeya. Cuando este califato omeya, que del 661 al 750, este califato árabe, ¿ok? Expande su territorio, millones de musulmanes fueron incorporados, y ahí empieza a legislar sobre el trato a las minorías religiosas. Lo veamos como lo veamos, si salimos de las dos narrativas, este concepto de dhimmi es una subordinación social y política de las comunidades no musulmanas al Islam. Yo creo que hay poca discusión de esto, no hay igualdad entre las comunidades musulmanas y no musulmanas, siempre hay una subordinación legal, social y política,
¿ok? Esta concepción se basa en un documento que se le llama el Pacto de Umar, aunque la tradición musulmana diga esto, la verdad es que esto no fue tan así, pero digamos, sigamos un poco la leyenda musulmana, que le atribuye al califa Umar ibn Khattab la redacción del pacto que les puse ahí, el pacto a los no musulmanes de Jerusalén, después de que Jerusalén cae en el 630 en manos del Islam, ¿ok? Para el siglo IX, entonces, ya había una formulación escrita de este pacto. Sea cierto o sea falso que lo escribió Umar, no importa. Lo que nos importa es que desde el siglo IX ya hay una relación de subordinación y de tolerancia hacia las minorías no musulmanas del imperio. Esa condición de subordinación lo demuestra las limitaciones y condiciones impuestas a los dimis, ¿ok? Ahora, hay una forma, y solo una forma, del salir del concepto dimi, la conversión al Islam. En el momento en que un judío, un cristiano, tanto griego como armenio, como nestoriano, como asirio, etcétera, etcétera, se convertía al Islam, dejaba su situación de dimi. Pero si tú eras un judío, un cristiano en el Imperio Otomano, tú eras un dimi, un súbdito subordinado al Islam. Vean las limitaciones. 1. Usar ropa distintiva para distinguirlos de los musulmanes. Un cristiano y un judío en el espacio público siempre tenía que ser identificable, ¿ok? Prohibición de montar a caballo o camellos, prohibición de que sus casas o templos fueran más altos que el de los musulmanes, prohibido vender a los musulmanes cualquier artículo, objeto, producto prohibido por el Corán. Ahí le puse 2 ejemplos, carne de cerdo o bebidas alcohólicas, ¿ok? No construir nuevas casas de culto ni celebrar sus ritos religiosos públicamente. Son limitaciones que se mantuvieron durante gran periodo otomano. Entonces no había una peregrinación, no podía haber una manifestación, ¿cómo se llama esto cuando sacan a los santos? No había nada de eso. No se podía hacer sonar las campanas de las iglesias cristianas, porque el único sonido era el del muezín. Los hombres no musulmanes no podían casarse con mujeres musulmanas, aunque lo contrario fue la norma. Hombres musulmanes casándose con mujeres dhimmi, muchísimos, ¿ok? Y de hecho muchos sultanes tenían concubinas y esposas cristianas, ¿ok? La más famosa, esposa de Soleimán, Hurrem, ¿no? Roxelana, hasta serie turca y por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué le garantizaba el pacto de Umar a los dhimis? Que los musulmanes no interferían en los asuntos personales de los no musulmanes. Matrimonio, divorcio, herencia, todos esos temas quedaban adentro de la comunidad, del milet, ¿ok? La ley islámica que dominaba el imperio, se aplicaba a los dhimis, a los no musulmanes, solo cuando las partes involucradas, en un caso legal, por ejemplo, un juicio entre un musulmán y un judío, ahí primaba la sharia. Pero si había un problema entre judíos, ahí aplicaba las leyes judías del milet, ¿me explico? O un problema de propiedad entre dos cristianos, lo resolvía el milet. Pero cuando ya implicaba un caso legal con un musulmán, ahí aplicaba el derecho islámico, ¿ok? Nuevas investigaciones que mencionaré más adelante han detectado que, de hecho, muchos judíos y cristianos apelaban a la jurisdicción de los tribunales islámicos para dirimir sus disputas internas porque eran más eficientes que sus tribunales internos. Eso es un tema súper interesante, ¿ok? Esta rebelión me la voy a saltar de los Qisilbash porque si no... La distinción y subordinación oficial y legal entre musulmán y no musulmán continuó en el Imperio Otomano hasta el decreto imperial de 1856, Hati Humayun. Ese decreto, en 1856, estableció oficialmente y legalmente la igualdad entre todos los, perdón, ahí me equivoqué, sultanes, entre todos los ciudadanos del imperio. Entonces, hasta 1856 hizo lo legal, porque socialmente siguió la discriminación. O sea, digamos que aunque la ley cambió, la concepción de los musulmanes sobre los no musulmanes seguía siendo de dhimmi. Por eso digo ese concepto de dhimmitud, de seguir viendo al otro como un súbdito, se mantuvo durante mucho tiempo, ¿ok? El tercer término que quiero platicar con ustedes es el término devshirme, ¿ok? El sistema de devshirme es un sistema clave para entender
largos periodos del Imperio Otomano. El sistema de Beshirme es otra cosa, no es otra cosa más que la leva militar. Es la recaudación forzosa, recurrente y periódica de niños cristianos en las provincias del Imperio de Europa y Asia Menor. ¿Qué estoy diciendo? Esos niños eran agregados, ahí tienen a los niños en rojo, ¿los ven? En la pintura, muy bonita, están siendo entregados al representante imperial para ser entrenados como genízaros, como soldados, y convertidos al Islam forzosamente, forzosamente. Niños prácticamente secuestrados, incorporados al sistema militar otomano, convertidos al Islam, que se volvieron la élite militar del sultán. Eran la infantería, ¿ok? Algunos de ellos, como veremos ahorita, fueron entrenados para ser administradores, funcionarios gubernamentales. La burocracia está lleno de ejemplos de este tipo de niños que fueron arrancados de sus familias, ¿ok? Fueron algunos capturados en guerra, regalados al sultán, recaudados, reclutados en sus villas y pueblos cada 4 años por un sistema de cuotas. A diferencia de otros imperios musulmanes que compraban sus esclavos afuera, sus soldados esclavos afuera, tipo mercenarios, ¿ok? En el caso del Imperio Otomano era hacia adentro, ¿ok? Esto es un tema muy importante. Los sultanes otomanos se apoderaban de esclavos de entre sus propios súbditos cristianos. Esto contradice la Sharia, la ley islámica, que prohíbe la esclavitud de los dhimis. Aquí vemos una gran violación al derecho islámico, ¿ok? Porque el derecho islámico prohíbe que tú tomes a un judío o un musulmán y lo conviertas al Islam forzosamente, ¿ok? Es posible que el Devshirme se originara en los Balcanes, en esa zona más mayoría cristiana, ¿ok? Se les llama en los Balcanes, en las crónicas de los países de los balcánicos, se les llama niños tributo o el tributo de sangre, ¿ok? Entonces, aquí estamos desmontando un mito que nos dice esta versión apologista de que nunca se forzó. Creo que el Devshirme es una prueba fehaciente de que efectivamente sí se obligó a la conversión, sí se secuestró niños, y quiero que lo puse acá, aquí está. Y aquí tenemos fuentes. En 1395, el obispo de Salónica decía, lamentaba, se quejaba de la incautación de niños por decreto del emir. Una fuente italiana de 1397 declaró que los turcos se llevaban a niños de 10 y entre 10 y 12 años para reclutarlos al ejército. Esto nos dice que el sistema de Beshirme era muy instalado en los Balcanes ya en época muy temprana del imperio, ni siquiera todavía era imperio, era el Estado otomano, 1390. Obviamente, es obvio, como les dije al principio, a mayor expansión territorial, mayor reestructuración, y los genízaros, que era el ejército del sultán, una parte era como la escolta, como los esclavos personales de la familia del sultán, esos se llamaban gulam, ¿ok? El resto eran genízaros, eran reclutas de los cautivos de la guerra y reclutados por medio de la leva entre sus súbditos y cristianos. Muchos soldados convertidos al Islam, exitosos en la guerra, se convertirían en los famosos kul, los administradores militares de los vilayet y de las provincias, los anyak, ¿ok? Es importantísimo el tema porque, como les pongo la frase, este fue uno de los instrumentos más efectivos de los otomanos para crear un estado centralizado. Me lo voy a saltar esto aquí. Jalil Ilnajik es un historiador que trata el tema y vean lo que nos menciona, vean la imagen que les puse, ¿no? Al hablar sobre los casos de conversión forzada al Islam durante el periodo otomano, Jalil Ilnajik cita a un historiador de la época otomana llamado Sadedin. Sadedin menciona que entre los siglos XV y XVII, alrededor de 200,000 niños cristianos fueron separados de sus padres como parte del Devshirme, convertidos al Islam e instalados en el ejército otomano. Obviamente había una discriminación, una separación. Los jóvenes más inteligentes, los más destacados, los más fuertes, se convertían o en generales o en administradores, y subieron muchos, como veremos ahorita, a los más altos niveles de la administración. Ahí les pongo algunos, ¿ok? De origen cristiano, llegaron a ser pashás. Eso es muy importante puesto. Pashá es, estamos hablando de arriba. Pero, acuérdense,
Estas personas a título individual ya no eran dhimis, porque habían sido convertidos al Islam y salido de, ¿ok? En los Balcanes, como les decía hace rato, este proceso se recuerda en su historia nacional como el tributo de sangre que las comunidades cristianas entregaban a los otomanos. El sistema de Shirme va a operar hasta 1703, cuando el sultán Ahmed III lo termina. Todos estos niños convertidos y apuestos al servicio del sultán entraban a un sistema, el sistema Enderum, ¿ok? Y ahí eran, digamos, seleccionados. Entraban a una escuela, el sistema Enderun es como un sistema escolar. Algunos se quedaban como, pues, como la carne de cañón, otros entraban como soldados, otros como genízaros, otros como funcionarios públicos, e incluso los más destacados, los más eficientes, los que tenían más habilidades administrativas, llegaron a ocupar cargos de visires y gran visires. Ahí les pongo la grafiquita, ¿ok? Entonces, este sistema tenía una escuela. Los que han ido al Palacio de Topkapi, la próxima vez que vayan, vean este edificio. Este sistema está dentro de la estructura de Topkapi. Y esto nos habla de una movilidad que efectivamente no existía en otros imperios, pero siempre con ese detalle, ¿no, muchachos? Siempre era con una conversión forzada. Hay casos de conversión individual que permitieron a muchos judíos y muchos armenios escalar en posiciones destacadísimas del imperio, ¿ok? Karen Barkey, en uno de los libros que les recomendé, habla por qué el sistema otomano funcionó, ¿ok? Karen Barkey se enfoca en la organización social y los mecanismos imperiales otomanos en diferentes momentos de su historia, ¿ok? No es que se establecieron siempre esas instituciones y operaron de la misma lógica. Dice Karen Barkey que gran parte del éxito otomano de lograr casi 4 años de existencia, 4 siglos, perdón, de existencia, era eso, lo que les puse ahí, las técnicas flexibles por medio de las cuales los otomanos mantenían su legitimidad, lo que sigue es clave. Durante gran parte de la existencia del imperio, todas sus élites, escuchen bien, cooperaron con el poder. Sus élites comerciales, sus élites militares, sus élites intelectuales, sus élites culturales, cooperaban tanto en el centro como en las provincias. Parte del problema en el siglo XIX y siglo XX es que esas élites se volvieron nacionalistas y querían romper con el imperio. Pero la clave creo que es la hipótesis más importante del libro de Barclay, lo pueden encontrar, ¿no? Es que las élites durante largo periodo de tiempo cooperaron con un imperio que era flexible, ¿ok? Manuel, disculpa, ¿preferís que las preguntas sean al final? Porque Marcela colocó una en el chat. A ver, léeme una, a ver, para no avanzar sin, a lo mejor queda por aquí bien. Es que no las veo. Pregunta si la conversión forzada era solo de cristianos y por qué. Muy bien. Solo había 2 grupos que podían ser objeto de esta conversión, Marcela, porque si tú eras un kurdo, pues eras un musulmán, tú no eras una minoría. La conversión se enfocó en los cristianos porque los judíos no eran un objeto importante para el aspecto militar, ¿me explico? De hecho, esto es una gran pregunta, y lo veremos ahorita en los judíos. La mayoría de los judíos que se convirtieron eran judíos que querían escalar en posiciones de gobierno, en posiciones culturales, en posiciones destacadas. Incluso en algún momento, siglo XIII, siglo XIV, muchos judíos se convirtieron al Islam de manera individual voluntariamente porque les llamaba la atención un Islam menos dogmático que el judaísmo de la época. Pero los judíos incluso consiguieron que a ellos no aplicara la leva militar. Y realmente, vamos a ser súper claritos, te conviene más un judío en la administración que en el campo de batalla en esa época, ¿no? Pero los cristianos eran la parte fuerte, porque además la expansión otomana en los Balcanes, Marcela, llevó a muchísimos cristianos bajo control, entonces ahí tenías que sacarlo, ¿no? Pero la pregunta de Marcela es buena, impactó mucho esto en la forma en que los armenios, griegos actuales ven el Imperio Otomano, porque sí fue un proceso bastante violento contra ellos, ¿ok? ¿Por qué cayó el Imperio Otomano? Porque al final cayó, al final terminó. Hay 2 grandes versiones. Hay una que fue dominante durante mucho tiempo, que dice que el declive otomano, que fue muy largo, se debió a que la modernización, no funcionó la modernización del Imperio Otomano, y que el Imperio Otomano experimentó un proceso lineal de degeneración política y social.
gente como Bernard Lewis y muchos otros académicos toman esta tesis, que es interesante. Hay otra forma de verlo. La otra forma de verlo la esgrimen personas como las que les pongo, que ojalá estén apuntando los nombres, porque son importantísimos. Albert Hourani es importantísimo, profesor sobre Medio Oriente, es clave. Todo lo que puedan conseguir de él es súper bueno, los demás también son súper importantes. Roger Owen, Jaglar Keider, Huri Inan Ismailoglu, Rifat Abu El-Aj, Mehmet Yené, Ariel Salzman, Jen Hathaway. Ellos dicen, no, la teoría del declive no nos convence. Porque, ok, puede ser que el Imperio Otomano tenía problemas en la modernización, pero también incluyó la agresividad del colonialismo europeo, las luchas de poder internacional. O sea, estos académicos nos dicen, no es suficiente hablar del declive otomano si no tomamos en cuenta otras cosas como el colonialismo europeo y las luchas de este mundo que se movía ahí en el siglo XIX. Se suele pensar en el imperio y la sociedad otomanas como si fuera gran división entre los musulmanes y no musulmanes. Creo que voy demostrando que no, siempre con la idea de esta sumisión. Esto es clave, ¿ok? La burocracia estatal, para entrar al servicio de la burocracia estatal, cosa que a todo el mundo le encanta, incluso en el Chile moderno, todo el mundo vende su alma por ser parte de la burocracia, en México también. La burocracia estatal otomana estaba dividida en 3 temas. 1, la religión y la ley. Ese rubro estaba totalmente vedado para los no musulmanes, para los ulemas, para los expertos en la ley islámica. Pero los otros 2, lo que tiene que ver con la guerra y la política y la burocracia estatal, estaban abiertos para los no musulmanes y muchos no musulmanes destacaron en estas 2 áreas. Entonces hay que borrar esta idea de que estaban totalmente separados, ¿no? Realmente había una interacción. Ahora, esta es la slide importantísima. Si queremos aproximarnos al tema de las minorías de manera responsable, no política, no apologista, no satanizadora, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de minorías, no es suficiente decir judíos del Imperio Otomano, sino poner, o cristianos, sino poner estos factores a juego. Hay una clarísima distinción entre urbano y rural. No es lo mismo ser un armenio de Estambul que ser un armenio de una provincia pobre del imperio. No es lo mismo ser un judío de Estambul que un judío periférico. Entonces, primer distinción que hay que agregar para entender a las minorías del Imperio Otomano de manera eficiente, y esto que estoy diciendo yo lo pueden encontrar en este libro editado por Gabor Karman. Número 2, distinción de clase social. Yo soy un judío que vive en Estambul, pero soy pobre. Y Bibi, que vive en Estambul, que es mi vecina, es judía de Estambul, pero de clase alta. No es lo mismo. Esto es la famosa interseccionalidad, ¿no? No podemos seguir pensando que todos los judíos, todos los armenios, todos los griegos tienen la misma situación. Ya puse una, rural-urbana. Número 2, distinción de clase. Distinción de tipo de organización social de la minoría. ¿Cómo estaba distribuida el poder al interior de cada minoría? Por ejemplo, los sefaradíes eran los dominantes al interior del milet judío. O sea, ser sefaradí, entonces no es lo mismo ser judío de Estambul, de clase alta, de familia sefaradí. Tengo mejores conexiones con esas características, ¿no? Obviamente la cercanía o lejanía en relación al poder en Estambul. Soy hijo de una diputada famosa, entonces me pone de representante en Barcelona. Si eso pasa en el Chile de hoy, ¿cómo creen que pasaba aquí? ¿Ok? Si un judío, un armenio, un griego tenía conexiones con el poder, su familia iba a ser colocada más fácil que otras, ¿ok? ¿Qué nivel de influencia del nacionalismo europeo tenía esa comunidad? O sea, ¿se nacionalizaron muy rápido para romper con el otomanismo o no? Y también es cierto que hay que agregar el nivel de represión que experimentaba esa comunidad. O sea, a mayor represión, mayor distanciamiento con Estambul. ¿Me explico? Y eso en el siglo XVIII, XIX y XX, los armenios, griegos y judíos experimentaron mucha represión del régimen que los llevó a tomar una posición más alejada del poder. Y eso nos lleva a lo que les decía hace rato, muchachos. Piensen, y es un concepto bien polémico. A mí me convence, aunque quien crea el concepto no me convence como pensadora, pero el concepto de dimitud.
Seguir pensando que el judío y el cristiano son inferiores al musulmán sigue siendo una visión bastante extendida en el Medio Oriente moderno, ¿ok? El concepto de dimitud lo construye esta polemiquísima académica Bat Yeor en este libro, que son sus 21 conferencias sobre el concepto, y lo que dice ella es: la dimitud es el sistema islámico de gobernar poblaciones conquistadas por las guerras de yihad, que abarca todos los aspectos demográficos, étnicos y religiosos del sistema político. Ella acuña el concepto en 1983 para describir las condiciones legales y sociales de judíos y cristianos sometidos al dominio islámico. Este concepto es muy importante, muchachos, que lo trabajen, que lo piensen, que se aproximen a él. Estén de acuerdo o no con él, pero hay que conocerlo, ¿ok? Esta dimitud significa tolerancia religiosa, pero no igualdad. No igualdad. En otras palabras, y lo voy a dejar súper claro, hoy hay una discriminación, una posición de dimitud en países como Irán. Al ser un país islámico, ningún ciudadano judío podría ser presidente. Legalmente está discriminado, o cristiano, legalmente está discriminado, ¿ok? Aquí hablo un poco más, pero me voy a saltar esto, ¿no? Pero creo que el concepto ojalá se aproximen a él, que es muy importante. Ahora, mi hipótesis es que si se quiere tener una visión lo más completa de la experiencia minoritaria en el Imperio Otomano, se tienen que tomar en cuenta las distinciones que hace rato mencioné, pero también los contextos locales. Vean las fotos que les puse ahí. Beduinos del desierto, allá arriba tienen, los de arriba a la derecha son, no me acuerdo si son armenios, no, son griegos, los de abajo son armenios, en el centro, ahí abajo a la izquierda tienen a gente del Cáucaso. ¿Alguien me puede decir si viven en contextos culturales iguales? Son muy diferentes, son súper diferentes. En otras palabras, los contextos locales influyeron en la relación entre el imperio y las instituciones comunitarias de los dhimis. ¿Ok? Esta profesora, la entrevisté ayer, todavía tengo que transcribir la entrevista que le hice a esta profesora, junto con Albert Hourani, Bernard Lewis, todos los que iban mencionando, esta es clave. Esta es clave. Fatma Muge Gocek es una profesora que habla sobre muchos procesos, pero principalmente se enfoca en la burguesía otomana, los burgueses otomanos. Ella encuentra que en la burguesía otomana había un montón de griegos, armenios y judíos que compartían el espacio de élite burguesa con los musulmanes, ¿ok? Y de hecho, son griegos, armenios y judíos otomanos los que lideran los procesos de modernización y occidentalización del imperio. Muy importante esto, ¿ok? Y ella dice lo que es el chiste de la charla de hoy, ¿no? Por eso la quiero presentar. Todos los libros de ella son buenísimos, búsquenla, apúntenla. Si tú eres alguien que se dice interesado en Medio Oriente, la tienes que conocer, o sea, sin duda, ¿no? Ella dice, los historiadores que vean que en el Imperio Otomano siempre hubo conflicto social se equivocan. Porque a veces el conflicto no era religioso ni sectario, era de clase, marxista, élite contra los jodidos, ¿no? Los millonarios contra los pobres. Y esto es una lección muy importante de Muge Gocek, aunque a ella le gusta que digan Muge, ¿ok? Esta lección nos indica que muchas veces hablamos de las minorías sin entender la interseccionalidad con otros temas. En este caso, el tema de clase. En otras palabras, o en mis palabras, yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento un judío de corte, un judío de la burguesía, tiene más en común con un musulmán de la corte o de la burguesía que con un judío de la periferia? ¿Sí o no? Pregunto. Sí. Sin duda, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no le agregamos estos factores y seguimos pensando solo en el factor diferenciador religioso, no entendemos que muchas veces armenios, judíos y griegos de la élite pactaban mejor con los musulmanes de su élite que con los propios suyos de su milet hacia abajo, ¿ok? Y por eso les pongo esta frase muy importante: entender las dinámicas otomanas de interacción social y económica que a menudo son ciegas a las categorías sectarias, de lo que acabo de decir.
Esto nos va a ayudar a desafiar lo que dije yo al principio, que es un error, las formas de aproximación apologista y satanizadora que no nos sirven para nada al estudiar las minorías. ¿Ya se cansaron, muchachos? No, ¿Hay alguien? ¿Una estamos pregunta? bien, ¿Alguna? estamos bien. No, todo bien, va bien. Si se cansan, me dicen, porque este es un tema, como les digo, para todo un curso. Esto hay que verlo más a profundidad, más a detalle, etcétera, ¿no? Pensemos el imperio desde aquí. ¿Ven este mapa que les puse a la izquierda? Son los railroads otomanos a inicios del siglo XX. Es impresionante. O sea, tú te puedes subir a un tren, y bueno, si te va a llevar algunos días, incluso meses, pero te puedes conectar, escojan la ciudad que quieran. Salónica, con Sofía, con Edirne, con Estambul, te lleva a Ankara, te lleva a Porconia, te lleva a Nusaybin, te mete hacia Irak, al actual Irak, te baja al actual Líbano, te baja al actual Israel y Palestina. O sea, realmente estamos hablando de un imperio que conectaba a un pedazo de territorio muy importante y allá adentro estaban todas estas dinámicas. El siglo XIX y XX sí hay que estudiarlos aparte porque el nacionalismo rompe esto. ¿Ok? Vean esta foto de la ciudad de Estambul. Me parece, lo malo es que está blanco y negro, pero es impresionante. Vean la ubicación de iglesias católicas, de iglesias armenias, de iglesias griegas, sinagogas, mezquitas, madrazas, lugares comerciales que son los Han. Para que se guíen, los que han ido a Estambul, aquí tienen el Palacio de Topkapi, ¿lo ven? ¿Se ve mi cursor o no se ve mi cursor? Porque ya no sé. Sí. Sí, Aquí sí se ve, sí se ve. Aquí tienen Topkapi y vean, caminen por ahí. Aquí tenemos lugares comerciales, los triangulitos, ¿no? Las medias lunas, las mezquitas. Aquí tenemos sinagogas. Acá tenemos iglesias griegas. ¿Ok? ¿Dónde estaban las armenias? Por ahí. Acá están las iglesias armenias. Aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra. O sea, el Estambul del siglo XVII es un espacio multicultural, multirreligioso, diverso, que no puede ser solo entendido en el conflicto, ¿sí me explico? Pero tampoco se puede negar el conflicto. Hay que entender esas dinámicas más complejas. Por ejemplo, acá arriba es una zona, seguramente ustedes fueron Beşiktaş, ¿no? ¿Lo ubican? La iglesia armenia está al lado de la sinagoga y enfrente de la iglesia griega y rodeada por mezquitas. O la parte de Gálata, ¿ustedes caminaron por ahí, sí o no? La parte de la Torre Gálata, ¿no? Los que han ido a Turquía. Ahí entraron a la sinagoga, ahí las iglesias, no sé cuántos de ustedes fueron a las iglesias. Este tipo de aproximación religiosa de Estambul nos habla de que estaban más mezclados de lo que pensamos, ¿estamos de acuerdo? Ustedes ven un dominio de mezquitas, obviamente, estamos hablando de un imperio musulmán, pero vean la cantidad de sitios religiosos de los otros. Voy a ser muy rápido aquí, porque este sería el objeto de un curso sobre esto, a lo que los invito a que tomemos. Hablemos rápido de algunas de las minorías. Aquí vemos a los judíos otomanos. Pregunta al público. Si yo no le pongo el título judíos otomanos, les digo que son armenios, musulmanes, griegos, y nadie me pudo haber dicho la distinción, ¿o sí? ¿O qué factor que ven ahí nos indica que son judíos? ¿Me puede decir alguien? No, no hay ninguno. No hay ningún factor de distinción en la indumentaria, ¿sí o no? Parecen turcos. Muy bien. Usan la moda que usaban todos, ¿ok? Algunos de los libros, hay un montón, esto es un súper tema. Algunos de los libros interesantes que los invito a que consigan son estos, ¿no? Jewish Life in Istanbul, From the Ottomans to Modern Times, de Karen Gershom Sharhon. The Jews in Byzantine Constantinople, de Nicolas Delange. Los Caraítas, un tema interesantísimo. De hecho, hay una leyenda. Los Caraítas, que es una secta judía que rechaza la Torá, solo se dedica a la Torá hablada, la tradición oral, y no tienen rabinos, ahí el que sea experto en eso me puede corregir. Los caraítas, se dice que la zona de Karakoy, que es una zona de Estambul, adquiere el nombre por ser la zona de donde se asentaron los caraítas, que era una secta perseguida por el judaísmo ortodoxo. Los caraítas de Estambul, de Durmush, Arik, súper interesante, ¿no? Naim Gulerius, los judíos de Estambul después de la conquista. Naim Gulerius también escribe varios libros sobre los judíos turcos, ¿no? Vean la imagen de la izquierda. ¿Alguien sabe qué es eso? Unas tablas. La que tú vas, no, nada Muy que ver. bien, Vivi. Punto para Vivi.
Una ketubá. ¿Qué es la ketubá, Vivi? El acta de matrimonio sería. El acta de matrimonio judía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ves en la ketubá que te llama la atención, mi querida Vivi? La luna. La media Sí, luna. el símbolo turco. Increíble. Esto a mí me supera. Solo les paso el chisme a los que se puedan interesar y porque no, es un tema que no. La utilización de los signos que hoy asumimos como meramente religiosos, la media luna, la cruz, el Maguen David, la estrella judía, como la quieran llamar, no era siempre religioso. Muchas veces era de ornamento. O sea, se han encontrado un montón de imágenes de medias lunas y Maguen David en sinagogas, en mezquitas, en iglesias. Es bien interesante aproximarse desde ahí a la utilización del signo. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Una ketubá con una media luna. Hoy sería impensable, ¿no? En 1454, el señor Isaac Sarfati, el apellido les da una pista de dónde venía, era rabino, él mandaba cartas, desde el Imperio Otomano mandaba cartas a otros rabinos en Europa para que vinieran al Imperio Otomano. Ven las frases: Turquía es una tierra a la que no falta nada. ¿No es mejor para ti vivir bajo musulmanes que bajo cristianos? Y también aquí hay que entender algo que es muy profundo. Hay un gran golpe al mundo judío. ¿Okay? Antes del Holocausto, la gran tragedia del mundo judío fue la expulsión judía de España. Ese es un trauma, y como cada trauma hay que tratarlo con cuidado. El trauma de la expulsión de España tuvo en el Imperio Otomano un consuelo, porque fueron recibidos en el Imperio Otomano. ¿Ok? Después de la expulsión de España en 1492, muchos judíos encontraron refugio en el Imperio Otomano, y eso acrecentó la imagen de tolerancia y protección. En 1550, los judíos de Salónica decían, mandaban cartas a los suyos en Europa, vénganse para acá. ¿Ok? Obviamente esto tiene que ver también con la opresión terrible judía en Europa, ¿no? En la Europa cristiana. Dice Harold Bloom, un historiador importantísimo, en un libro que él hace, en el prólogo que escribe para otro libro que es esto es un must, como dicen, ¿no? Deben leer el libro Zahor de Yosef Haim Yerushalmi. Dice Harold Bloom que esta idea de la enorme tolerancia de los otomanos es un mito, pero los judíos, principalmente sefaradíes, prefirieron el mito a la historia después de 1492 porque el mito da consuelo y la historia no. En otras palabras, se creó un mito que tiene parte de verdad, obviamente, mucha parte de verdad, de que las tierras otomanas eran tolerantes, pero creo que he demostrado que esa tolerancia no era infinita. También había grandes y graves limitaciones, en este caso a los judíos, ¿no? El sultán Beyazid II manda a su mejor marinero, el señor Kemal Reis, a salvar a los judíos de las garras de España. Y él, el sultán, da un permiso para que se asienten. Ahí tienen no encontré un libro sobre Kemal Reis en español, está en turco, pero bueno, ahí lo pueden ver. Y esta pintura es espectacular, que nos habla más bien del mito. Fíjense, ¿qué ven en la pintura, muchachos? La pintura se llama la pintura de la bienvenida, el autor es Mevlut Akiyildiz. Akiyildiz, porque y no tienes punto. ¿Qué ven en la pintura, muchachos? Como que el mismo sultán les da la bienvenida. Muy bien. Sí. ¿Habrá sido cierto, mis queridos, que el sultán bajó de su palacio a recibir en el puerto a los judíos, a darles la mano? ¿Habrá sido cierto o no? Yo creo que es un mito. ¿Queda claro? Pero el mito funciona. Pensemos en los judíos expulsados de España como humillados, salieron de la manera más humillante, y llegan a una zona en donde los reciben bien, mejor que allá. O sea, la imagen de tolerancia del Imperio Otomano solo puede ser entendida en comparación con, ¿ok? Entonces la pintura de la bienvenida, a mí yo siempre la uso, los que hayan tomado ya alguna charla conmigo saben que la uso, porque me parece perfecta, un ejemplo perfecto, ¿ok? Sin embargo, muchachos, las comunidades judías sefaradíes que llegaron en 1492 no fueron el inicio de la vida judía bajo control musulmán. Los caraítas y los romaniot, que son los judíos griegos, digamos, de Anatolia, llegaron muchísimo antes que los otomanos, ¿ok? Y de hecho, antes de 1492 y después, muchas comunidades ashkenazis, húngaros, búlgaros, empezaron a emigrar al Imperio Otomano durante el siglo XV.
Entonces lo que tenemos, de entrada, queda claro. La comunidad judía, el milet judío en el Imperio Otomano, internamente es muy diverso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Tenemos caraítas, tenemos romaniot, tenemos judíos ashkenazís, tenemos judíos sefaradís, ¿ok? Lo que es innegable, y eso es un objeto, este es un objeto de mi investigación de doctorado, es que los sefaradís se vuelve la comunidad judía dominante. Se come a las otras, ¿ok? ¿Hay alguna hipótesis de por qué? Buena participación. También fueron expulsados. Pero fueron expulsados y llegaron con muchas ventajas. ¿Cuáles serán esas ventajas de los que llegaban de España? En relación a los otros judíos que ya estaban ahí, ¿no? Tal vez Yo el como- idioma, Bueno, los musulmanes por ser musulmanes. No, pero la pregunta es ¿por qué los sefaradís acabaron siendo la comunidad judía dominante del milet judío, ¿no? Esa es la pregunta. Es una debe gran haber, pregunta. debe haber alguna similitud que les permitió adaptarse en el lenguaje, no sé. Ok, tenían más facilidad cultural, primer punto. ¿Qué más? Alguien dijo por ahí tenían más niveles de estudio, ¿no? Por ahí dijeron. Sí, yo, Alex. Muy bien, Alex. Eran buenos comerciantes. Además, ahí está quizá la mejor clave. Diga. Tanto, economía. Tenían contactos económicos a nivel mediterráneo, muchachos. O sea, pensemos que la expulsión de España de los judíos, incluso hay una leyenda que dice que el sultán se burló de los reyes católicos diciendo, lo que para ustedes es malo, para mí me enriquece, ¿no? O sea, se dice, porque es un mito, no hay una constatación de que existe esa carta, que le manda una carta al rey español, el sultán, diciendo, lo que tú expulsas para mí es mi oro, ¿no? Claro, los judíos sefaradís tenían conexiones comerciales a nivel mediterráneo. De hecho, muchachos, muchos sultanes agarraban a judíos sefaradís y los mandaban a lugares donde querían activar el comercio. Es muy buena la pregunta que ustedes hicieron, pero sí tenemos que siempre saber que los sefaradís llegaron a una comunidad judía ya que existía. Y luego lo que pasó allá adentro es que los sefaradís establecieron un dominio cultural, el ladino, un dominio comercial, y muchas comunidades adaptaron a ello. Si yo hubiera vivido en esa época, soy un judío ashkenazí, pues yo seguramente quiero casar a mi hija con una familia sefaradí para tener una movilidad interna, ¿me explico? Pregunta, alguien estaba preguntando algo. Manuel, perdón ¿No? la interrupción. Sí, diga. Esto tiene que ver, ahorita que estabas hablando, el cómo recibieron a los españoles, tiene que ver con lo que estabas explicando, en que los niveles que existían entre cada los tratos que había, que tener los contactos, o tenías más riqueza, en este caso fue esto, ¿no? Yo creo mi mejor símil con la actualidad. ¿Alguien ha intentado aplicar para irse a vivir a Canadá? Canadá no es que lo haga en buena onda. Canadá busca que su inmigración le sea productiva, ¿sí o no? Claro. Entonces, es lo mismo aquí. Por supuesto que tú lo vas a vender como soy súper tolerante y yo los defiendo. Qué cosa que era cierta, ¿no? Incluso hay cartas del sultán donde rescata a familias judías del Vaticano. Le quita al Papa a la familia Ancona, por ejemplo. Pero lo que dices es cierto. O sea, hay una intención pragmática de traer a los judíos sefaradíes porque le ayudan comercialmente, intelectualmente, culturalmente al imperio. Es completamente lógico, ¿no? O sea, es correcto lo que dices. Ahí ven la foto que les puse ahí son los nombres en otomano de algunos de los judíos sefaradíes que iban llegando, eran registrados, ¿ok? Pero la vida judía en el Imperio Otomano fue mayoritariamente urbana, eso es importante. Vean el dato ahí. A mí me parece un dato espectacular, ¿eh? En 1477, antes de la llegada de los sefaradís, en Estambul había 1,600 hogares judíos, o sea, casas donde había judíos. Así era el censo, como por casas, ¿no? Un siglo después, 8,000 hogares judíos en Estambul. O sea, en 100 años, la población judía de Estambul se duplicó por 8, incrementó por 8. Y además, piénsenlo así, nunca dejaron de llegar judíos al Imperio Otomano, piensen. Y conectamos con otras experiencias judías, ¿no? Los judíos llegaron en masa al Imperio Otomano en 1881 con los sionistas a Palestina, porque Palestina era otomana. Cuando
Cuando pensamos en los pogroms en Rusia, hay que conectarlo con el Imperio Otomano porque muchos judíos ashkenazíes, perseguidos por los zares, encontraron en territorios en ese momento otomanos refugio. Entonces estamos hablando que hasta 1917, con la revolución bolchevique, seguían llegando judíos a zonas dominadas por los otomanos. De hecho, en muchas de las trayectorias familiares, lo que yo investigo aquí en Chile, hay un camino por aquí, ¿me explico? O sea, llegaron a los Balcanes de un lado, luego se movieron a otro lado, luego llegaron a Chile, pero lo que quiero mencionar aquí es que la vida judía fue muy diversa, y vean aquí, esta es una foto de la zona de Gálata, ¿no? La mayoría de los judíos otomanos eran urbanos, como les decía, a excepción de algunas tribus judías del Kurdistán y tribus judías de la Galilea, pero la mayoría eran gente que llegaba a las ciudades, ¿no? Estambul, Izmir, Bursa, Edirne, entre otras, ¿no? Había comunidades judías en otras regiones más orientales del imperio, más antiguas, que fueron desapareciendo, como la zona de Gaziantep, en Urfa, en Diyarbakir, estamos hablando de la zona kurda, Chermik, Mardin, Nusaybin, Cizre, Bashkale y la zona de Van. Pero actualmente los judíos ya no viven en la zona del este de Turquía, sino se concentran en las ciudades. Algunos cementerios, no sé en qué hora es porque ni siquiera estoy viendo la hora. ¿Alguien me dice la hora? 9:05. 21:04. Vamos a avanzar rápido, no se aburran tanto, no lo calculé bien. Hay un cementerio, hay varios cementerios judíos, aquí hay una foto del cementerio Üsküdar de Estambul, ¿ok? Aquí está la frase, fíjate. El sultán Beyazid se dice que dijo: el rey Fernando debe ser muy tonto, pues arruina su país y enriquece al mío. Esta frase la recupera un historiador importantísimo que se llama Simón Dufno, pero no es apócrifa, no tiene una validación, no hay validación de la frase, pero se quedó. Me voy a saltar esto. El fenómeno Donme, también lo he platicado en otros fenómenos, también nos enseña que hay una asimilación a la cultura islámica. Los Donme, significa los que regresan, converso, son descendientes de seguidores, son judíos, descendientes de los seguidores de Sabtai Tzvi, un falso profeta, y muchos de ellos se convirtieron al Islam y acabaron siendo judío-musulmanes, ¿ok? Siguen existiendo. Estas fotos que ven ustedes son de un cementerio, el cementerio de Bulbudere en Estambul. Ahí están las lápidas de los judíos. Vean qué diferente, ¿no? La señora de abajo con el señor de arriba, muy, muy elegante, ¿no? Y no alcanzo a ver el nombre, pero ahí vean la diferencia de estos judíos, que para unos eran judíos, para otros musulmanes, y realmente es una diferenciación importante. Aquí más fotos. Este libro es muy bueno, ¿de dónde? Voy a ir rápido con los armenios porque quiero terminar con las comunidades no sunitas, y los invito a que le escriban a Vivi, ahí manden sus nombres, o luego, Vivi, si quieres poner el mail para que los que estén interesados en tomar el curso sobre estas minorías, ya más a detalle, se inscriban para agosto, septiembre, y lo veremos. Pero veamos los armenios. Este historiador, Bajé Tajinian, me parece muy interesante porque vean lo que nos dice. Más allá de hablar de las crónicas oficiales, lo que hay que ver es la vida cotidiana, en este caso de los armenios. Por eso cuando él dice, hay que investigar la vida cotidiana de los armenios otomanos o los otomano-armenios, nos lleva a lo que sería interesante, más allá de la crónica o el dato duro, ¿no? Los armenios, igual que los judíos, preceden a la llegada del Islam a la zona de Anatolia, ¿ok? Por más de 2000 años han vivido los armenios en la zona de la actual Turquía. La gran mayoría de los armenios son cristianos, aunque hay comunidades, se me acaba de ir el nombre, hay comunidades de población étnicamente armenia convertida al Islam. Ay, se me acaba de ir el nombre. Ahorita me acuerdo, ¿ok? Tienen su propio idioma, su propia cultura, y en el siglo XV toda la zona armenia, habitada por armenios, fue incorporada por el Imperio Otomano, y entró en esta lógica de los millet, ¿ok? Este libro de Joseph Malikian es súper bueno, y, porque, ¿saben? Esto es algo que estoy empezando a leer. La fotografía, el tomar fotos, fue una actividad predominantemente armenia en el Imperio Otomano. O sea, los grandes fotógrafos del Imperio Otomano tardío eran de origen armenio, ¿ok? Muy interesante, ¿ok? Las zonas armenias principalmente son las zonas orientales de la actual Turquía, la zona de la actual República de Armenia, ahí es donde la mayoría se concentraban, aunque también la élite armenia transitó a Estambul y a las ciudades importantes del imperio, ¿ok?
Vean el mapa, ¿no? Ahí les marca cuánta población armenia, ¿no? Vean cómo estamos hablando de la zona este de Turquía, ¿no? También se asentaron en otras partes del imperio, siempre muy impactados por las guerras entre los otomanos y los rusos y los persas. Digamos que la zona armenia siempre fue muy impactada por las guerras, motivando mucho movimiento, en este caso de los armenios. En el siglo VI ya los armenios habían sido movidos, no por el Imperio Otomano obviamente, sino por sus predecesores, como destacamentos militares a la zona de Tracia, a la zona de Macedonia. Hubo una inmigración masiva hacia las zonas occidentales, ¿ok? Y también, junto como le pasó a los judíos, con la conquista de Bizancio, mucha población armenia entra bajo la lógica otomana del Milet. ¿Ok? Igual que los judíos, dentro de lo armenio también hay diferencias internas. No es lo mismo ser armenio del este, armenio de occidente, armenio de las tierras altas, armenio de Estambul, armenio del Mediterráneo. Los armenios se desperdigaron por todo el Imperio Otomano, fundando todo tipo de comercio, fotografía, como ya mencioné, también las imprentas. Las primeras imprentas del Imperio Otomano eran dueños o judíos o armenios. Y como ven ahí, la élite armenia se empieza a sentar en las ciudades. Entonces tenemos con los armenios una diferenciación importante entre una élite urbana y el resto, que estaba en el este del imperio, más rural, ¿ok? Que van a sufrir más la guerra, ¿no? Y el genocidio. Esmirna, Estambul, Adana, Alepo, Bagdad, Damasco, Beirut son ciudades del Imperio Otomano que en su momento se llenaron de población armenia que también activaba el comercio, ¿ok? Este libro de Henry Shapiro, súper importante, ¿ok? Nos habla del legado multifacético armenio. Es un legado que hoy te podemos leer en muchas claves, ¿ok? Como les digo, desde la élite, desde lo rural, desde lo urbano, etcétera, ¿ok? Y vean este proyecto de Daniel Ohanian, me parece súper interesante. Él mapea Estambul en un proyecto que se llama Recovering Armenians in Late Ottoman Istanbul and Making Ottoman Era Population Data Available for All. Él habla, esos puntitos rojos que ven ustedes son edificios. Daniel ha marcado más de 2.800 edificios donde residían más de 16.000 armenios de Estambul. ¿Ok? Entonces, como ven, también estamos hablando de una población bastante asentada. Ejemplos de movilidad, aquí tienen dos. Agop Kazakian llegó a ser ministro de Finanzas otomano en 1885, el de la izquierda, y el de la derecha, Ohanes Sakis Pasha, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los armenios ocuparon puestos muy importantes en la burocracia otomana, principalmente en el siglo XIX. 29 armenios fueron marcados como pasha, que es un rango militar altísimo. Hubo armenios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Finanzas, Tesoro, Comercio, Correos. También hubo muchos armenios destacados en las administraciones agrícolas, en el desarrollo económico, en los censos poblacionales. 33 representantes armenios para el Parlamento otomano, 7 embajadores de origen armenio, 11 cónsules generales y 11 profesores universitarios registrados. Una consulta, ¿siendo cristianos se tuvieron que convertir? Aquí ya en el siglo XIX la movilidad de estos personajes, digamos, de la élite otomana no requerían la conversión. Ya acuérdate tú que el sistema de Evshirme se había abolido en 1703. Sí. Después de 1703 ya la conversión de Evshirme ya no existía, ¿no? Y ahí es un ajuste, muy buena pregunta. No vi quién fue, no vi quién fue porque no puedo verlos, pero esa es una gran pregunta. El Imperio Otomano... ¿Quién? Jacqueline. Jacqueline, muy bien, Jacqueline. El Imperio Otomano aquí tú nos hablas de un ajuste del Imperio Otomano, al post-Devshirme, ¿ok? Después del Devshirme hay una movilización de la élite, esto es muy importante, Jacqueline, solo de la élite armenia, judía y griega, en los rangos altos de la administración, sin llegar arriba, digamos, porque hasta arriba está el musulmán sunita, como dije al principio, pero sí ya hay movilidad sin conversión, ¿ok? Buena pregunta. Aquí les pongo 3 libros que pueden también consultar. A mí me encanta, el primero lo estoy leyendo, el de la izquierda, ¿lo ven? Picturing the Ottoman Armenian World, es súper bueno, el del David Lowe. El de Justin McCarthy, Population History of the Middle East and the Balkans, habla un poquito, lo estoy platicando de la élite armenia, cómo se movió a los centros de poder. Y el de la derecha, Armenian Painters in the Ottoman Empire, de Garo Kurkman, pues son pintores armenios famosísimos que pintaban a la élite otomana. Otras comunidades cristianas que no voy a abordar hoy porque voy a ir a acabar ahorita en 5 minutitos son los griegos, los nestorianos, que también hay que pensarlos.
como parte de estos milet. Pero para terminar, estos son los menos vistos cuando se habla de las minorías. Estas no son minorías. Son grupos no reconocidos como minorías porque eran musulmanes. Estamos hablando de las comunidades musulmanas no sunitas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue discriminador de todas las comunidades musulmanas no sunitas del imperio. El libro de Befa Erginbash analiza estas dinámicas religiosas dentro del imperio durante el siglo XIV a XX. Vean, Nejati Alkan nos habla de los alawítas, esta secta muy famosa por los gobernadores de la actual Siria, esta secta musulmana minoritaria que está en Siria, Turquía, Líbano. Los alawítas no son sunitas, pero son de alguna manera musulmanes, fueron agredidos, marginados y presionados por la élite otomana para convertirse al sunismo. O sea, estoy hablando de que son musulmanes que están siendo discriminados por musulmanes. Hay que agregar esto a la visión del Imperio Otomano. El Imperio Otomano no solo tenía cristianos y judíos, tenía comunidades musulmanas no sunitas, alawítas, Bektashi, los sufís, ¿no? Los místicos, los alevís, la población más discriminada en Turquía hoy son los alevís, los yezidís, objeto de genocidio durante gran parte de su historia, y las comunidades shias de Irak y de Líbano. El libro de Stefan Winter nos habla de los shias de Líbano bajo el control otomano. ¿Ok? Y pasa lo mismo. Winter examina cómo los shias locales de Líbano se integraron bien al sistema otomano de gobierno durante largos periodos de tiempo. ¿Ok? Después el Imperio Otomano fue violento contra ellos. Los alevís, un grupo que ha sido súper discriminado en el Imperio Otomano y la Turquía contemporánea, fueron víctimas de este enfrentamiento entre estos dos grandes imperios musulmanes, el Imperio Otomano y los safávidas iraníes, en 1514. Los musulmanes alevís fueron masacrados, ¿okay?, por los otomanos, y se rebelaron también. Aquí termino yo, muchachos, gracias por tener la paciencia de la hora y cuarto que nos echamos. Me parece que como introducción, de alguna manera fue muy rápido, pero nos muestra un imperio otomano en donde no es suficiente hablar judíos, griegos, hay que ver la diferenciación interna de cada milet, la flexibilidad del imperio en largos periodos de tiempo, no evitar estas narrativas satanizadoras, evitar las narrativas apologistas y ver la complejidad de un imperio que durante 4 siglos lidió con comunidades religiosas, pero siempre desde la óptica de la sumisión. Yo creo que no se puede evitar eso. Podemos aplaudir muchas cosas de los otomanos, pero el imperio no podía ofrecer igualdad, porque no eran ciudadanos, eran súbditos. Entonces, si bien hay que aplaudir la tolerancia, tenemos que cuestionarnos si realmente la idea de ser dhimis se ha eliminado de la visión de muchos musulmanes cuando se habla de judíos y de sus comunidades cristianas. Hoy yo creo que todavía no se elimina, creo que sigue siendo bastante patente, no lo digo nada más yo, están todas las encuestas, todas las encuestas de percepción hablan de que se sigue percibiendo al judío y al cristiano como un dhimmi, alguien que se tiene que someter, y eso me llevaría todo el tema, pero también nunca olviden que había grupos musulmanes no sunitas que fueron y siguen siendo discriminados. Busquen el tema de los alevís, porque hasta el día de hoy esta secta heterodoxa musulmana sufre una persecución, una discriminación y una marginación en la Turquía moderna, que es una de las tantas continuaciones que hay del Imperio Otomano a la moderna República de Turquía. Preguntas, muchachos. Yo me cansé muchísimo, pero un par de preguntas, críticas, comentarios. Los kurdos. Los kurdos es un gran tema, mi querida Ileana, porque si bien cuando hablamos de los kurdos, estamos hablando de un grupo, de alguna manera, nacional étnico, ¿no? Kurdos con K, kurdos. Hay kurdos, mi querida Ileana, que son musulmanes sunitas, hay kurdos alevís, hay kurdos judíos, hay kurdos cristianos, hay kurdos zoroastristas. El tema no lo paro. ¿Mande? Digan. Pero tienes que entender, Ileana, que en el Imperio Otomano las diferencias étnicas eran no visibilizadas. Para los
otomanos, las únicas diferencias eran las diferencias religiosas, no étnicas. Las diferencias étnicas explotan en el siglo XIX y XX con los nacionalismos. Ahí sí tú ya empiezas a decir, no, yo no solo soy un armenio religioso, soy una nación. Oye, yo no solo soy un judío religiosamente, soy la nación judía. Los árabes, todos se levantan en clave nacionalista. Y el caso kurdo, Ileana, es un caso importantísimo porque el mismo grupo étnico contiene diferentes grupos religiosos. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Digo, como quieren hacer el kurdo, o sea, el país de los kurdos. Pero bueno, eso Importante. ya es moderno. Sí. El nacionalismo kurdo, mi querida Ileana, es una concepción moderna, tanto de los kurdos como del resto de los grupos. Pero durante largos periodos de tiempo, los kurdos no eran vistos como kurdos, más allá de ser un grupos nómadas al servicio del sultán, porque, insisto, las diferencias étnicas eran invisibles al Imperio Otomano, las diferencias eran religiosas. Eso es súper importante. Ok, gracias. Bueno, muchachos, gracias por haber aguantado tanto rato un tema que se suele hablar muy, muy simplistamente. Incluso esta charla la motiva una molestia mía, una serie de publicaciones en periódicos chilenos muy apologistas de un imperio que fue eso, un imperio que a veces toleraba, otras discriminaba, otras asimilaba, otras marginaba, y creo que es responsabilidad de los profesores ofrecerles esta visión un poquito más diversa de lo que es el Imperio Otomano. Los invito entonces a aquellos interesados a tener esto, pero ya más una clase sobre los judíos, sobre los griegos, sobre los armenios, sobre los alevis. Escríbanle a Vivi, ahí al Mercaz, y lo organizamos para después de vacaciones, ¿ok? Muchas gracias, Manuel. Muy buena, muy buena. Gracias, Manuel. Que estén todos Gracias, muy bien. Manuel. Excelente. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Muy bien gracias. todos. Brillante, gracias. Muchas gracias. Chao a Gracias, todos. Manuel. Muy Chao. Excelente, como siempre. Gracias, Sara. Que estén bien. Bye. Muchas gracias. Chao a todos.